RCR, la red que comunica y une al Perú. Del señor Eduardo Contreras, él es el gerente general de la Confederación Nacional de Junta de Usuarios de Agua del Perú, CONAJUT, ¿no? Para hablar de este tema y también un poco cuál es la situación real en estos momentos del agro. Qué gusto saludarlo, señor Contreras. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias, muy buenos días. Buenos días con todos. Sí, mencionaba como preámbulo, señor Contreras, que este comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?, sostiene que la compra de urea está marchando sin problemas, ¿no? ¿Usted cómo ha tomado esta comunicación? ¿Es posible que se cumpla con la entrega prometida por el gobierno? Consideramos de que la entrega se va a realizar, sin embargo, no en los plazos que ellos establecen. Tengan en cuenta de que el ministro Andrés Alencastre, ni bien asumió la cartera en junio, mencionó que para la primera semana de julio iba a estar, luego para la quincena, luego para el veintitantos de julio, luego para la primera semana de agosto. Todo agosto estuvo diciendo que iba a llegar en agosto, ahora ya estamos en septiembre y dice que va a llegar en septiembre, entonces yo creo que a estas alturas ya creerle es algo complicado, ¿no? Pero no por su falta de palabra o porque sea mentira lo que estoy diciendo, sino por la documentación que se está filtrando del ministerio, cuando es información que deberíamos de conocer de primera mano del propio ministerio, ¿no? Como las cartas de desistimiento y todos los escándalos que están salen todos los días. ¿Ello qué significa, de acuerdo a la información con la que usted maneja, señor Contreras, ¿no?, que no va a ser posible, primero en los plazos y segundo en el número de beneficiarios, que también es otro tema central? Hay dos aspectos importantes. El de los beneficiarios, que ellos al inicio mencionaban que iba a ser un total, ahora ya variaron el total. Sin embargo, debemos de partir ahí de la premisa que la primera licitación que se realizó, las dos primeras, las dos se cayeron, pero se efectuaron, era para comprar 73,000 toneladas de urea. ¿Por qué eran 73,000? Porque agarraban parte de un presupuesto de los 348 millones que habían, conforme al decreto de urgencia 013-2022, se disponía de ese fondo. Sin embargo, cuando implementan el nuevo ministro la incidencia en utilizar el PPA, el Padrón de Productores Agrarios, en ese entonces solamente tenían 100,000 o 150,000 productores que calificaban. Entonces ya no podían entregar 73,000 toneladas, sino solamente 65,000. Y por eso redujeron la cantidad de toneladas que iban a comprar. En pocas palabras, ¿qué significa? Como habían hecho un pésimo trabajo empadronando gente y no tenían una cantidad considerable de usuarios, o sea, de agricultores, tenían que comprar menos urea. Y por eso es que ahorita mantenemos esa cifra de 65,000, y con lo cual es totalmente absurdo, no es un universo, no es ni el 10% de los agricultores. Y el otro punto, que es el tema de los plazos, el tema es el acervo documentario realmente de todo el proceso. No se transparenta y eso impide que cualquier persona, ni el propio Premier, puede garantizar cuándo va a llegar la urea, y lógicamente, bueno, lo han atacado en la prensa, no diciendo que ha dado información falsa, pero el problema es que la falsedad no viene de parte de la PGM, sino de la documentación que no se transparenta en el ministerio. Tenemos dos temas a la vista que usted los ha mencionado. Uno, el tema de que se va solamente a contar con 65,000 toneladas, que no abastece ni siquiera al 10%, fundamentalmente de pequeños agricultores. Y el otro tema, el tema del padrón, ¿no? En el primer tema, ¿no?, ¿esto qué puede ocasionar? ¿Cuáles son los riesgos de solamente cubrir a menos del 10%? Y lo segundo, ¿les han consultado ustedes respecto al padrón? Respecto al padrón, nosotros como Junta de Usuarios, desde fines del año pasado, con el ex ministro Víctor Maita, trabajamos una propuesta, porque en ese tiempo no había disponibilidad de urea y el precio era inalcanzable. Entonces se trabajó una propuesta de un bono, era un vale, una subvención económica, realmente era un apoyo directo al pequeño productor agrario. Se estableció como meta tener un fondo de 700 millones, pero que se iba a trabajar con los padrones de las juntas y comisiones de usuarios, lo que se le conocía como regantes años atrás. En esa gestión se aprobó, se consideró que se iba a trabajar con ellos, porque aproximadamente tenemos empadronados aproximadamente 1,5 millones de productores agrarios,
Y por un tema de emergencia, lógicamente tú lo único que debes de saber es que la persona tiene nombre y apellido, DNI, dónde se encuentra ubicado su predio y lógicamente cuántas de esas hectáreas están bajo siembra. Sin embargo, cambiaron de ministros, hemos venido de tropiezo tras tropiezo y hoy por hoy estamos estancados con este PPA, este Padrón de Productores Agrarios, donde ¿por qué demora tanto en empadronarse? También eso se tiene que entender. ¿Por qué no se empadrona rápido a la gente? Porque les hacen un cuestionario de 40 preguntas al agricultor. Una pregunta es tu nombre y apellido, otra pregunta es tu DNI, otra pregunta es cuántas áreas bajo riego tienes y otra pregunta es qué siembras. Y el resto de las 36 preguntas son cuántos años tienes, presenta documentos que acrediten que tú eres propietario o arrendatario, si tienes animales mayores, menores, que siembras. Te hacen 1000 preguntas que es como que yo voy a rescatar a alguien de que se está ahogando en el mar y le digo, oye, espérate, antes de lanzarte el salvavidas, muéstrame tu DNI, dime cuántos hijos tienes. Es algo absurdo. Eso es lo que está impidiendo y lógicamente actualmente ya hemos reiterado de que se tiene que trabajar con los padrones de las juntas y comisiones de usuarios porque ya existe, está sistematizado e incluso parte de nuestros padrones ya han sido validados por la OMPE, han sido depurados de fallecidos en muchos de los casos y además es información pública que lo tiene la Autoridad Nacional del Agua en su registro administrativo de derechos de uso de agua, que es el RADA. Eso es abarcando el primer punto del tema de los padrones. Ahora, ¿y cuáles son los riesgos en estos momentos de la campaña? ¿Está en riesgo la campaña de algunos productos, señor Contreras? No solamente está en riesgo, ya es un tema de un perjuicio. Dentro del Ministerio de Agricultura, como lo mencionábamos antes, ha estimado de que la producción nacional de arroz ha sufrido un perjuicio del 7.5%. Hablando de producción, no hablando de cantidad de hectáreas o de frontera agrícola. Entonces, sobre el área existente, hay menos producción. ¿Por qué? Porque tú al utilizar menos urea sobre el campo, lógicamente tienes una menor productividad. Si antes, por poner un número, si antes producía 100, ahora vas a producir 70 por la falta de fertilizante. Sin embargo, no solamente tenemos el problema de la producción, sino también el tema de la intención de siembra. ¿Qué quiere decir? Las hectáreas bajo riego de arroz han tenido un crecimiento, se ha ido expandiendo la frontera agrícola de la producción de arroz. Eso a la fecha se ha contraído y en algunos casos incluso se ha dejado de sembrar. Ese perjuicio, por ejemplo, lo tiene que mapear, lo tiene que parametrar el Ministerio de Agricultura y sincerar realmente cuántos millones de soles le está costando al sector agrario la ineficiencia de la gestión actual. Eso es lo que queremos que se sincere, porque no maquillan con números o ocultan información que no nos permite poder conocer la situación real del sector. Ahora, ¿diría usted que el tema de seguridad alimentaria en el Perú está en riesgo en estos momentos? La seguridad alimentaria no, por una sencilla razón. Hay una diferencia entre soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Nosotros estamos peleando por la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que tengamos un equilibrio entre la producción interna, el consumo interno y la economía que tiene que existir entre el pequeño productor y el consumidor final. La seguridad alimentaria solamente es garantizar que tu ciudadanía, o sea, tu población, va a tener acceso a un determinado recurso, en este caso los alimentos. Entonces, si la mitad del Perú deja de producir arroz, el Estado lo que va a hacer es comenzar a importar más para poder satisfacer esa seguridad alimentaria que requiere. Pero ahí es donde viene el problema, eso nos va a causar un perjuicio económico tan grande que la seguridad alimentaria sí se ve afectada, pero por aspectos económicos, no productivos. Y eso lógicamente escapa a la capacidad que tiene actualmente el Ministerio, que tampoco lo están mesurando, tampoco lo están midiendo, y es algo necesario conocer, porque la FAO, la ONU, un montón de organismos lo están advirtiendo, pero acá parece que no pasa nada, ¿no? Finalmente, señor Contreras, el tema del fertiabono, que también es una propuesta que ha lanzado el gobierno, ¿no? ¿Es suficiente esto? ¿A qué número de beneficiarios va a alcanzar? ¿Tiene alguna información usted? Nosotros estamos de acuerdo con todo tipo de apoyo que se dé para el pequeño productor, sea la entrega de urea, la entrega de bonos, la entrega de créditos, todo lo que sea un entregable que beneficie al pequeño productor, estamos de acuerdo.
Sin embargo, también, como le dijimos al ministro en su momento, si una solución no se ejecuta o no se implementa de la manera correcta, se termina convirtiendo en un perjuicio. Como por ejemplo, en la urea, va a llegar un camión de fertilizantes a un lugar a darle urea a 100 personas. Y cuando en ese valle hay 10.000 productores, ¿ustedes creen que los otros 9.900 van a dejar que entre camión y vean cómo le dan a 2, 3 personas nomás? Va a generar conflicto social, esa parte de una distribución sin equidad. Y por el otro lado, que el bono es exactamente lo mismo. ¿A quién se le va a dar? Hay un problema fuerte en la distribución de urea, que todavía no se materializa porque la urea todavía no llega al Perú, pero que ahorita ya se aceleró, ya se está haciendo realidad cuando se entreguen los bonos. Porque va a suceder lo siguiente: hay gente que no está empadronada, y de la gente empadronada hay gente que no califica en su totalidad para acceder al bono. Y va a pasar lo mismo que ha pasado con otros bonos, que el universo era para entregarla a 10.000 personas y no han cobrado ni 3.000, o que el universo era para que cobren 100.000 y hasta ahorita no cobran ni la mitad. Por eso es de que dentro, si ustedes se fijan en el decreto de urgencia del Fertibono, el plazo para cobrar el bono es hasta junio de 2023. Entonces, si yo tengo la urgencia como agricultor, como Estado, de darle un apoyo económico de inmediato al pequeño productor, ¿para qué le pones un plazo de un año para que cobre el bono? Es porque ellos saben y están seguros de que esa distribución del bono no va a ser eficiente, no va a ser eficaz, porque no tienen claro el universo de beneficiarios, no tienen claro los criterios técnicos con los cuales lo van a entregar. Eso está estipulado en el decreto de urgencia. Pero si ustedes revisan claramente cuáles son los requisitos y cómo lo van a reglamentar, cuáles son las líneas de cultivo, por ejemplo, han dejado fuera el cacao, va a haber un desajuste donde al final simplemente, muy posiblemente, va a terminar subsanándose diciendo entre un nuevo ministro, y el nuevo ministro diga, ¿saben qué? Me estoy adecuando, voy a corregir, y así nos vamos a pasar otro año más. Entonces, lo que le advertimos desde ahora al ministro es que por favor trabaje con los padrones de las juntas de usuarios para que no haya problemas en la distribución, tanto de bono como de la urea. Muy bien, señor Eduardo Contreras, gerente general de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú, CONAJUT. Ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a seguir molestándolo más adelante para seguir precisamente abordando estos temas de interés, como es la realidad del agro en nuestro país. Ha sido un gusto conversar con usted, señor Contreras, muy amable. Gracias, muy buenos días. Y gracias. Y desde acá reiterar que el ministro de que conceda la audiencia pública. Si no se quiere reunir con nosotros no hay ningún problema, pero sí la ciudadanía en general merece una explicación pública y que transparente toda la documentación existente. ¿Desde hace qué tiempo no se reúne el ministro con usted? Porque ese tema es importante, no queremos dejarlo al margen. Desde el 1 de julio. Se reunió con nosotros, solamente nos dijo, ¿saben qué? No les prometo nada. Se fue y no hemos vuelto a recibir comunicación. Hace más de 2 meses que no se reúnen ustedes. Sí, la verdad que no hemos tenido, ni por accidente nos hemos vuelto a reunir con nadie. Muy amable, señor Contreras. Ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.